Dígale a su vecino, qué bueno que estés acá, qué bueno que el Señor te trajo a la iglesia. Quiero iniciar con una pregunta, con una interrogante. ¿Y usted qué prefiere? ¿Comprar las cosas que desea o necesita, o esperar que alguien se las regale? ¿Qué le gusta a usted? Ir al almacén, sacar su billetera o su tarjeta de crédito y acá está. Bueno, a lo mejor usted me diga, yo prefiero comprarlas y vivir la satisfacción de tener aquello que necesito o deseo por mi esfuerzo, por mi sacrificio. Qué rico se siente. Rico se siente cuando uno ha venido de 18 años, 20 años de estar en su casa, nunca ha trabajado, y ir a un almacén después de la primera paga y comprar. Eso es rico. Ahora, ¿qué pasaría si aquello que usted tanto anhela o necesita, por más esfuerzo o sacrificio propio, a usted se le vuelve imposible comprarlo o tenerlo? Usted dice, fíjese que aun cuando vendiera mi casa y vendiera todo lo que yo tengo, no podría comprar lo que deseo. No podría comprar lo que necesito. A lo mejor en ese momento cambiaría de opinión en cuanto a todo lo tengo que comprar con mi esfuerzo. Y pensaría, ay, cómo desearía tener a un sobrinito, de esos sobrinitos, pero que, ¿verdad? Que derraman. Y pedirle, o más bien esperar que de él venga aquello que estoy necesitando. O a lo mejor usted diga, ah, mi tía, la famosa tía Minga, ¿ve?, que hace regalos a todos. A lo mejor la tía Minga, a ella se le ocurre regalarme lo que estoy necesitando. Fíjese que Dios creó al hombre con destino eterno. Dios creó al hombre con destino eterno. Cuando decimos destino eterno, lo que estamos diciendo es que la vida de las personas no es como algunos dicen. Comamos, dice, y bebamos, porque mañana moriremos, haciendo entender que no hay vida después de la muerte. Y yo quiero decirle que no es así. Hay vida después de la muerte. Vamos a seguir viviendo, porque Dios nos creó, óigase bien, con un destino eterno. Dios nos creó con un destino eterno. Todos los seres humanos, si fuimos creados con un destino eterno, todos los seres humanos tenemos necesidad, óigase bien, de asegurar nuestra salvación o vida eterna. Si entendemos y aceptamos esa verdad de que tenemos un destino eterno, entonces necesitamos estar seguros o asegurar nuestra salvación o nuestra vida eterna. Pero quiero decirles algo. Resulta que la salvación y vida eterna son bienes espirituales cuyo precio es tan alto, pero tan alto, que es imposible que hombre alguno pueda pagar por ellos. Mire, ni oro, ni plata, ni con lo más sublime, ni con las obras más nobles que el hombre hiciera, el hombre puede pagar o comprar su salvación o vida eterna. No habría forma, no habría manera, fíjese bien, que obras humanas pagaran
lo que cuesta tan alto como es la salvación y la vida eterna. Ningún ser humano, cualquiera sea el nombre, el apellido, la posición que tenga, nadie alrededor del mundo puede comprar la salvación. Entonces tenemos un lío, porque si nuestro destino es eterno y no podemos comprar, no podemos asegurar la salvación, entonces estamos condenados. Dios Padre entendió tal necesidad en el hombre de salvación eterna, pero igual entendió tan limitada capacidad en el hombre para comprar con sus recursos y esfuerzos su salvación y vida eterna. Él lo entendió. Viene Dios, el Señor Dios Todopoderoso, se ingenia un plan, de manera que para el hombre el tener su salvación o vida eterna no le representara ningún esfuerzo, sacrificio o pago alguno. Él lo pensó de esa manera. Entonces, para concluir dicho objetivo, Dios Padre envía a su Hijo Jesucristo. Y con tal calidad o altura de ser, como fue la persona del Señor Jesucristo, dice que compró con el sacrificio de su Hijo la salvación y vida eterna del hombre. Y la pregunta sería, ¿por qué la compró? De manera que en Cristo Jesús, óigase bien, el ser humano tuviera acceso al bien más valioso, más maravilloso que hombre pueda anhelar en su vida, como es su salvación y vida eterna, con el beneficio que al hombre, que a la mujer, su salvación o vida eterna no le representara ningún pago o sacrificio, sino que le fuera regalado. No puede ser de otra forma. Si el Señor no nos regala, o el Dios eterno no nos regala su salvación, nosotros no pudiéramos tenerlo. Porque nadie puede llegar con obras. Nadie puede llegar con acciones sublimes. Nadie puede llegar con una libreta de bancos a tratar de decirle: Dios, negociemos, véndeme salvación. Nadie puede comprar salvación. Entonces el Señor entendió y Él pensó: si no la pueden comprar, yo se las voy a regalar. Fíjese. Y cuando pensó en regalarnos la salvación, pensó en su Hijo Jesucristo. Y Él dijo: a través de Jesucristo, mi Hijo, yo me voy a costear la salvación del hombre. Y Jesús pagó en la cruz el precio de nuestra salvación. Amén. ¿Sí? Entonces, mire, nosotros hemos escuchado, ya no está el Willy Salgado, pero siempre decía: venga, ¿verdad?, nuestro carnaval. Y es de puro choto, ¿verdad? Nuestra salvación es de choto, es gratuita. Fíjese, para nosotros. Pero Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces eso es algo que debemos captar, que debemos entender. Entonces tenemos acceso al bien más valioso que hombre alguno pueda anhelar, o mujer alguno pueda anhelar: nuestra salvación, nuestra vida eterna, y no pagamos absolutamente nada.
Dice que es gratuita. Pablo lo dijo de esta forma: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, es un don, es un regalo, mire, regalo de Dios. Entonces el que el hombre o mujer reciba de Dios como regalo un bien espiritual que humanamente le resulta imposible comprar, quiero decirle que esa acción solo deja ver algo importante. Y esa acción de regalarnos su salvación no es más que la manifestación de la gracia de Dios derramada al hombre a través de la persona del Señor Jesucristo. Eso es gracia derramada. Entonces somos por eso dice por gracia. No había manera de tener la salvación, sino solo por la gracia de Dios que se manifestó. Entonces, cuando nosotros escuchamos el mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz, lo que estamos escuchando es verdad respecto a la manera como se manifestó la gracia de Dios. Hay gracia de Dios en la obra del Señor Jesucristo. Y eso, fíjese, es algo importante que nosotros como iglesia de Dios necesitamos captar, necesitamos entender. Yo les decía al inicio que estamos trabajando en este mes con Gálatas y estamos tratando de extraer de Gálatas el extraordinario diseño de fe para la familia, porque para mí ahí está implícito. En esos versículos que nosotros leemos hay tanta riqueza espiritual y ahí estamos trabajando. Quiero decirles que esa gracia de Dios es precisamente la que Pablo estaba tratando de que la iglesia de los Gálatas entendiera que hay gracia de Dios. Dice la palabra en Romanos 3:21, Pablo hablando a los romanos, dice lo siguiente, hablando precisamente de esa gracia de Dios manifestada. Romanos 3:21. Pero ahora, oiga, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Diga conmigo, justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y oiga bien esto, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Como dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Que es en Cristo Jesús. Entonces decimos que esa gracia de Dios es precisamente la que Pablo buscó que los hermanos de la iglesia de Gálatas entendieran. Iglesia en la que mencionamos en prédica anterior, estaba predominando por los hermanos judíos convertidos al evangelio la creencia que debía continuarse siendo fiel a las costumbres de la ley de Moisés y practicando la circuncisión cuando se tratara de ser aprobado o aceptado o justificado por Dios. Ellos estaban insistiendo mucho. Leía que la iglesia, bueno, en el caso de Roma, algunas iglesias no fueron levantadas por Pedro, ni por los apóstoles así que nosotros conocemos, sino que dice que eran extranjeros que viajaban a Jerusalén y oían el evangelio.
Ellos quedaban impactados y regresaban a sus lugares y levantaban iglesias. Pero no había nadie quien los instruyera. Entonces, cuando Pablo se da cuenta que hay iglesias en tal y tal lugar, va, las visita, y cuando indaga se da cuenta que no está predominando el pensamiento que nuestra salvación, que nuestra aprobación de Dios no tiene que ver con obras humanas, no tiene que ver con practicar las costumbres de la ley de Moisés, sino que la salvación debía ser entendida bajo la fe en el Señor Jesucristo. Fíjense. Entonces Pablo, esa es su lucha cuando llega a la iglesia de los romanos, igual a la iglesia de los Gálatas. Está muy metida la tradición judía en medio de todo ese ambiente, y él necesita sacar a luz algo tan importante como es la fe en Jesús. Y el hecho de que la salvación nadie puede comprarla, la aprobación de Dios nadie puede comprarla, sino únicamente nos la regala Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Entonces él está tratando ahí de, no puede ser que estén pensando de esa forma, de esa manera. Y oiga lo que Pablo, cómo Pablo expresa, y de alguna manera está como molesto por lo que se está predicando en esa iglesia. Y Pablo dice a los Gálatas lo siguiente: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, porque hasta Pedro estaba metido en eso, que todos debían de practicar la ley, e incluso estaba mandando a circuncidar. Le dice, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, Pedro, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Por qué estás haciendo eso? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, fíjese, sabiendo que el hombre, oiga, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y luego, oiga cómo culmina: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado o aceptado por Dios. No, nadie será recibido de esa forma. Amén. O sea, entendemos como el contexto, ya habiendo hablado lo que hemos dicho, el dilema, la situación que se estaba viviendo en la iglesia de Gálatas. Había el predominio de los judíos convertidos al evangelio, y eso tenía que cambiar. No son las obras. La salvación no es por obras. Nadie puede comprar su salvación. La única manera de tener la salvación de nuestro destino eterno es creyendo en el Señor Jesús. Amén. Eso es lo que la iglesia cristiana cree. Entonces, el que la iglesia, fíjese, de Gálatas pretendiera volver a la ley, tratando de alcanzar la salvación o aceptación de Dios por medio de las obras y no a través de la fe en el Señor Jesucristo, era para Pablo, óigase bien, una situación muy delicada, así como lo oye, delicada. Y era delicada porque mire, cuando nosotros leemos Gálatas, vamos a encontrar, hermanos, una manera tan dura en la que Pablo hablaba a los Gálatas, porque él entendía que era un error del que debía salirse. La salvación es por gracia de Dios. La salvación no puede ser comprada con obras. Nadie puede pagar su salvación. Por las obras de la ley, nadie, dice, será justificado. Pero lo que estaba haciendo es levantando, óigase bien, la fe en el Señor Jesucristo. Porque eso es importante, que nosotros
entendamos que la salvación no es por obra, no es por cuanto usted diezme, no es por cuanto usted venga a la iglesia y haga aquí y haga allá. Hacemos obras porque somos salvos, pero no hacemos obras para salvación. Nadie puede comprar su salvación. Solo la tenemos de gracia, regalada en Cristo Jesús. Amén. Entonces eso es, como usted como cristiano, usted debería defender eso. Cuando oiga otra cosa, dice, no. Mi salvación no es por obras. Mi salvación yo no la puedo comprar. Y ahí es donde nace algo tan importante como es el punto de la gratitud. Y cualquiera que testifica dice, yo soy salvo por gracia de mi Dios. Amén. ¿Cuántos somos salvos acá? ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte al que nos salvó en la cruz? Ahora, como era tan duro lo que se estaba viviendo en la iglesia de Gálatas, Pablo comenzó a ser duro también. Debíamos de salir de ahí. Hay cosas de las que tenemos que salir. Y hay que decir la verdad. De las situaciones difíciles no se sale si no se habla la verdad. No todos tenemos el mismo punto de vista. Ahora tenemos una manera de tratar las cosas. ¿Cómo? Usando como parámetro, como regla de comparación la palabra de Dios. Usemos la palabra de Dios, veamos la gracia de Dios, veamos la iglesia del Señor. No veamos nuestros sentimientos. Ay, es que yo siento, es que yo aquí. La iglesia de Dios tiene que caminar y nuestros sentimientos no lo pueden estorbar. Tenemos que aprender a caminar de esa forma, de esa manera. Ay, es que yo no, es que yo. Dios, o sea, madurez en Cristo es comenzar a pensar como la palabra de Dios piensa, no como yo estoy sintiendo. Tenemos que luchar con nuestros sentimientos. Entonces Pablo, que llega a la iglesia de Gálatas y dice, oh Gálatas insensatos, no era tan amable. Pues decimos que no era tan amable. Ay, verdad. Yo creo que muchos no hubiéramos estado en la iglesia con Pablo. No hubiéramos estado. Porque Pablo fuera rígido. Y oiga, lo hubieran sacado, hermanos, en Facebook. Lo que nos dijo el pastor, insensatos, necios. Y dice, o así dice, oh Gálatas insensatos, necios, dice. ¿Quién os fascinó? ¿Quién nos hechizó? Diría otra expresión, para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado, conocen el mensaje de la cruz. Esto solo quiero saber de vosotros, dice. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Él les manda a recordar cómo recibieron el Espíritu. ¿Porque cumplían la ley o simplemente porque oyeron con fe? Si recibiste, dice, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Y oiga bien, otro montón de gente saliendo de la iglesia dice, tan necios sois. Ay, Dios me libre. Se terminó la iglesia. Se terminó la congregación. Habiendo comenzado por el Espíritu, mire, ahora vas a acabar por la carne. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano si entendías. Bien entendiste que la salvación, que la justificación no es por obras, sino por la gracia de Dios derramada en Cristo Jesús en su sacrificio. Padeciste, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues dice que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, y les pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Y luego les remonta para que capten de dónde viene la verdad de que la salvación no es por obras, sino por fe. Entonces dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Se va al Antiguo Testamento. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En el sentido que esta promesa Dios se la hizo incluso cuando ni siquiera el pueblo de Dios conocía la ley de Dios. Pero ya Dios había destinado en Abraham que se levantase la fe que nos iba a salvar a todos. Y dice que dijo Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerla. Maldito el que permanece en la ley. Y luego viene y dice: y que por la ley ninguno se justificará, ninguno, ni uno solo se justificará para con Dios. Es evidente. Y luego viene la expresión más linda que uno puede escuchar en los evangelios. Dice: porque el justo por la fe vivirá. Amén. Como quien dice: no tienes que hacer obras, no tienes que apantallarle a Dios lo bueno que eres, y no tienes que hacer nada de eso. Lo único que tienes que hacer para saber que tienes tu salvación contigo es saber que estás creyendo en la persona del Señor Jesucristo, en su obra maravillosa. ¿Cuántos nos alegramos y nos gozamos en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿Cuánto le damos, hermanos, una ovación al que nos salvó en la cruz? Esto, repito, es importante. La vez pasada vinieron a enseñarnos unos hermanos, nos dieron una capacitación y pasaron una encuesta. Y entre la encuesta decían: ¿y usted está seguro de su salvación? Y muchos contestaron: de la iglesia no lo sabemos. Entonces es bueno saber que la salvación no se compra. La única manera de tenerla es que nos la regale. Y Dios nos la regaló en Cristo Jesús. Amén. Así es que, hermanos, allá nos vemos. Allá vamos a estar todos juntos. Si usted no se quiere sentar a la par de fulanito y menganita, allá vamos a estar juntos, hermano. Yo no sé cómo va a ser allá. Allá vamos a estar todos juntos. ¿Por qué? Porque creímos en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, quiero decirle algo importante. En la dimensión de la gracia de Dios, porque no podemos excluir, la obra de Jesús es manifestación de la gracia de Dios, de regalo de Dios. El soporte humano, el esfuerzo humano o sacrificio buscando pagarle a Dios su salvación no es importante. El único requisito que el Dios eterno demanda en el hombre para ser aceptado o aprobado, justificado por Dios, apto para su salvación. Oiga bien, ¿cuál es el requisito? Es que el hombre crea o despierte su fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Eso es el requisito más importante. Por eso el miércoles, hablamos de la fe y dijimos que la fe era una joya de muy alto precio. Ahí viene
Cuando les digo, escuchen esa prédica, porque los va a conectar con esto. La fe, mi fe en el Señor es lo más lindo que nosotros podamos hacer. Creer en Jesús. Esa es la experiencia maravillosa, más maravillosa que hombre alguno haga sobre la faz de la tierra. No es por obras, es por gracia. Y la gracia se manifiesta cuando nosotros hacemos uso de la fe. Es como que alguien viniera y le dijera, mira, yo te quiero regalar este florero. Ah, de veras. Sí. No puede ser. Ah, no puede ser. Yo te lo estoy regalando. Entonces dice, ¿le creo o no le creo? Y si usted dice, le creo, sale corriendo y lo toma. Es lo único que tenemos que hacer. Creer e ir para tomar todos los regalos. Y déjeme decirle que no solamente estamos hablando de la salvación. La fe nos va a ayudar a cada uno de nosotros para tomar de manera activa todo ese diseño, todo ese plan que Dios tiene para nuestra vida. Dios no nos pide absolutamente nada. Solo nos pide que creamos en Él, que le creamos a su palabra. Y cuando comienza a hablar de la fe, comienza a hablar del creer en Dios, ahí viene una expresión lindísima del Señor: al que cree, todo le es posible, Señor. Todo le es posible. No trata cuánto trabajaste, que cuánto te desvelaste, cuánto ayunaste. No te está preguntando nada de eso. Solo te está preguntando, ¿crees? ¿Crees? ¿Crees lo que me has confirmado en mi palabra? ¿Lo crees? Eso es todo. Y dice, si crees, ve y tómala. Simplemente ve y tómalo. Eso es todo. Es suyo. Solo créalo. Vaya y tómelo en el nombre de Jesús. Hay varios versículos que refuerzan la idea respecto al creer. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La palabra es clara. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Luego dice igual los evangelios, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pablo, de manera lindísima, dijo lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, mire, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué cosa más linda. Qué cosa, más preciosa tener claro para nosotros el sacrificio del Señor Jesús y la función que ese sacrificio hace en nosotros, porque nos da identidad, Dios, en el nombre de Jesús. Cada uno en su lugar, de acuerdo a su religión, tiene claro por qué sigue su religión. Nosotros decíamos, no seguimos una religión, seguimos una revelación, dijimos, en el nombre de Jesús. ¿Cómo te puedes olvidar de tu revelación de Cristo? ¿Cómo te puedes olvidar y decir, ay, yo ya no dejo el evangelio? ¿Cómo puedes dejar la gracia de Dios? ¿Cómo puedes olvidarte del regalo tan grande y decir, me olvido de Jesús? Amén.
Entonces es cuestión de ponerle razones a lo que estamos practicando. La salvación y vida eterna para el hombre, dentro del ámbito de la gracia de Dios, no tiene ningún costo o sacrificio, sino es un regalo de Dios. Y no tiene ningún costo o sacrificio humano, porque en el sacrificio de Cristo Jesús se cobró el precio de nuestra salvación y vida eterna. Ya que acá la palabra más valiosa, oiga bien, para el hombre sobre la tierra, y esto es en general, oiga bien, la palabra más valiosa sobre la tierra en cuanto al aporte que podamos dar, no sea tener. Nosotros nos han dicho que la persona más feliz sobre la tierra es la que tiene. Y si usted tiene, usted va a ser la persona más feliz. Yo le digo, la palabra gloriosa, maravillosa de la vida del ser humano no es tener. Tampoco es lograr. Cuando yo logre, entonces voy a hacer. Entonces aquí. Y nos gloriamos en lograr. La palabra más importante no es hacer. Cuando yo haga, entonces yo voy a... No. Tampoco es la palabra pretender, es que yo estoy pretendiendo, hermano. No es eso la palabra más importante. Tampoco la palabra más importante es éxito. Cuando yo tenga mi éxito, no es la palabra más importante, sino la palabra más valiosa al hombre, más valiosa al hombre, más valiosa al hombre es creer en Jesús. Creer, eso es lo más valioso. A lo mejor usted diga, ay, si yo hubiera nacido en un hogar con estas, entonces yo. Porque no está viendo que la palabra más importante es creer. Pero cuando entendamos que lo más importante que podamos tener en la vida como riqueza maravillosa espiritual es creer, tener fe en Cristo Jesús. Porque el que tiene fe en Cristo Jesús tiene su salvación, tiene su vida eterna. Y tiene, hermanos, la justicia de Dios obrada a su favor. Porque si algo, hermanos, llena el corazón de Dios para obrar su justicia y volverse a favor de una persona, no es, fíjese, que nosotros lloremos, sino que nosotros creamos a Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como usted dice, mire, hermano, aquí habemos un pueblo rico, riquísimo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Y al que cree, todo le es posible. Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Ya estamos. Entonces el creer a Dios o tener fe en Dios será la expresión clave para todos aquellos creyentes o cristianos cuyo anhelo o deseo sea disfrutar de la gracia de Dios. Usted dice, bueno, yo quiero disfrutar, hermano, de la gracia de Dios. ¿Cómo hago? Crea, tenga fe en el Señor. Eso es disfrutar de la gracia. Déjeme decirle que la fe en Dios nos llevará a disfrutar de la gracia de Dios o disfrutar del diseño o plan de vida que Dios destinó para sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Tengo que activar mi fe. De hecho, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios dice, crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces la palabra clave para aprenderla toda la vida, para esforzarnos y buscarla siempre, es la palabra creer. Yo tengo que aprender a creerle al Señor, a tener fe en el Señor, en mi vida particular, en mi vida de familia, en mi vida de negocio, en mi vida de iglesia, en todos lados. Lo que debe de funcionar es mi fe en Cristo Jesús. ¿Estás enfermo? Tu fe en Cristo Jesús te va a sanar. ¿Tienes escasez?
tu fe en Cristo Jesús te va a sacar. ¿Estás necesitado? Tu fe en Cristo Jesús tiene que dar fruto. Amén. La fe en el Señor. Entonces en la dimensión de la gracia de Dios no funciona la palabra comprar o la expresión yo voy a sacrificarme, sino la palabra clave, creer, tener fe en Dios. Y dice Pablo lo siguiente, y tiene que ser por fe, dice, porque hablando de la salvación, porque si no fuera fe, entonces dice, no fuera gracia de Dios. ¿Cómo hablarías de la gracia de Dios? Me regaló una salvación, me la regaló, el Señor me la regaló. Tengo vida eterna en Cristo. ¿Y cómo la obtuviste? Por fe en Jesús. Porque a través de Cristo Jesús me fue regalada. Regalada, no comprada. Regalado. Diga conmigo, regalado. Regalado, no comprado. Mi salvación. Amén. Entonces estamos seguros. Ahora, de aquí mire, volvemos. De todo esto se estaba perdiendo la iglesia de Gálatas. Por eso Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, quién os embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y luego dice algo importante. Y con esto último ahí casi finalizamos. Pero me gustaría que usted le ponga atención a esta última expresión de Pablo. Mire, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O por el oír con fe. O por el oír con fe. Ahora, la opción o actitud más importante que nos corresponde como cristianos o hijos de Dios, deseosos de disfrutar de la gracia de Dios, es venir a la iglesia para escuchar la palabra. ¿Con qué creen? Con fe. La venida a la iglesia no es para llenar una rutina, para que mis papás estén contentos, sino porque una palabra de fe en la palabra de Dios es más que suficiente para que cambie el rumbo de tu destino. Una palabra de fe. Por eso estamos insistiendo y algunos me hacen pero pedazos. Solo porque yo digo, hermanos, atendamos que no haya ninguna distracción. Dios, una palabrita puede ser más que suficiente. Que si tú la escuchas de Dios para ti, es el detonante para tu vida. No dejes que nadie te interrumpa la prédica, hermano. Si vienes acá o a algún otro lugar, escucha con fe, ve y escucha con fe, escucha con fe. Pero se pelea. Yo peleo desde acá. Ay, todo un ambiente duro. Uno percibe todo, muestra todo. Ay, Señor, dame la fuerza. Todo estorbando que los hermanos no oigan la palabra de Dios, que activada con fe va a comenzar a hacer cosas grandes, cosas maravillosas en la vida de los hermanos. Fíjese, por eso no deje que nadie le estorbe. Si alguien está escuchando porque está acostumbrado a venir a un programa de día a domingo. No es un programa de día a domingo. Es la palabra de Dios que se está impartiendo para que todo aquel que oiga con fe reciba de Jesús, reciba del Señor lo que tiene que recibir. Y mire, yo le traje un ejemplo de lo que era principalmente eso, oír con fe. Se cuenta de un niño que se ganaba la vida recorriendo las calles vendiendo jabones con una caja de madera colgada al cuello, dice. Con el producto de sus ventas ayudaba a su madre viuda y colaboraba para la educación de sus hermanitas. Un día durante un aguacero, oiga, entró en una iglesia
y oyó que un predicador narraba la historia de Jacob, de cómo Jacob, siendo un muy joven y huyendo de su hermano Esaú, se hallaba tan solo y sin mayores recursos, teniendo que dormir debajo de un árbol. El Señor se le apareció, dice el Génesis, ¿verdad?, para prometerle que lo ayudaría toda su vida. Jacob, al despertar, se arrodilló y juró: oh Dios mío, si cumples lo que me has prometido y me sacas de esta pobreza, te prometo que durante toda mi vida te daré la 10ª parte de todo lo que gane. Y dice que Dios ayudó tanto a Jacob que llegó a ser un hombre poderoso en su época. La palabra de Dios lo dice. Dice que aquel niño, oiga, ahí está, aquel niño escuchó la historia, escuchó al predicador, escuchó al profeta de la palabra, y ahí se activó su fe. Una palabra con el relato bíblico de cómo Dios quiere que hablemos de Él, porque todo lo que he escrito en la palabra de Dios, Dios lo ha avalado. Muchas cosas se las reserva, pero muchas cosas dice: esto quiero que los hombres escuchen sobre la tierra. Y dice que Jacob, mire, escuchó. Y ese niño cuando escuchó que Dios bendice la vida de aquel que le cree, dice que aquel niño, cuando escuchó aquella historia, se arrodilló con su cajita de jabón a la par y oró así: Señor, 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 dice, si me sacara de esta pobreza en la que me encuentro, yo te prometo que durante toda mi vida daré para ti la 10ª parte de todo lo que gane. Y la pregunta era: ¿dónde lo había escuchado? En la palabra de Dios. Ahí escuchó su detonante. Fíjese bien. Dice y eso le dijo. Y aquella noche, en sueños, mire, directamente a usted, porque no tiene barrera Dios con usted. Dios la habla, Dios dice, Dios expresa a usted. Al leer la palabra, ahí está hablándole a usted. Dice que una voz le dijo: aprende a fabricar jabones. Dice que al día siguiente fue a conseguir empleo en una fábrica de jabones. Le dieron el puesto de mensajero, después le concedieron otro empleo mejor, y por una buena conducta fue ascendido y aprendió a fabricar jabones. Y todos sabemos, descubrió la fórmula del jabón Palmolive, en el que todos a lo mejor nos hemos bañado, de la crema dental Colgate, y luego con los detergentes se hizo una persona millonaria y conocida de todo el mundo. Todo, porque oyendo su palabra le creyó al Señor. Y ¡bum! Detonante: al que le cree a Dios, todo le es posible. Démosle un aplauso fuerte a Jesús. Ahora yo quiero culminar con una pregunta: ¿quieres que te lo regale o quieres comprarlo? Mejor busca a Dios para que te lo regale. ¿Y cómo me lo va a regalar? Con tu fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Mire, démosle un aplauso más grandotote a nuestro Dios. La fe, regalado o comprado. Siempre acuérdese de esta prédica. Bueno, ¿y yo cómo quiero? ¿Cómo quiero esto? ¿Quiero pagarle a Dios? ¿O solo quiero tener fe para que me lo regale? Eso es todo. Por eso quiero que escuchen la prédica del día miércoles, porque ahí dejé ver
como el Señor lo muestra en la palabra, ¿qué es tener fe? Eso es lo que dejé claro el día miércoles. Y hubiera deseado que todos estuvieran, porque Dios era regalo de Dios para todos. El día miércoles vamos a estar viendo la meta de tu vida. Amén. Entonces yo te pregunto, ¿buscas la salvación? No la puedes comprar. Tienes que buscar que te la regale. Y Dios te regaló tu salvación en Cristo Jesús. Póngase de pie. Hagamos este coro.